La dehesa, deseo de supervivencia. Hay un primer capítulo, casi prólogo, en la historia de la dehesa. Es el milagro de adaptación de sus especies arbóreas fundamentales, encina y alcornoque, los grandes vegetales del suroeste europeo. Árboles de porte medio, compactos y longevos, quercíneas de hoja perenne. Su historia vegetal es inmensa. Surgieron hace más de 10 millones de años, a mediados de la era terciaria, cuando el clima era templado y húmedo. Sobrevivieron a los períodos glaciares del Cuaternario y prosperan en la actualidad bajo un clima distinto. El clima mediterráneo, de largos y áridos estíos, lluvias escasas, pero que pueden llegar a ser torrenciales, y oscilaciones térmicas muy duras. Su propia pervivencia es el segundo milagro de la dehesa. Desde hace milenios y hasta los últimos siglos, aquí los seres humanos no hemos destruido, no hemos exterminado la vida silvestre. Nos hemos adaptado, hemos domesticado y plantado, hemos renovado los bienes y hemos creado la posibilidad de un equilibrio con el ecosistema. A lo largo de la historia, el bosque mediterráneo primitivo, con su denso sotobosque arbustivo, fue cediendo a la mano del hombre, empezando la creación de este paisaje, iniciándose una dinámica que aún se perpetúa. Primero con el fuego, luego con la roturación, se fue aclarando la espesura. Se ganó al sotobosque tierra para pastos y siembras. Y se aprendió a esculpir el arbolado mediante una poda de formación para aumentar la producción de fruto y dar forma a la copa, de modo que la espesa sombra protegiera pastos, rebaños y cultivos. En la mayor parte del suroeste ibérico, el ser humano conservó y propagó mayoritariamente la especie de encina Quercus rotundifolia, que todavía hoy predomina, cuya bellota es más dulce y comestible. Desde el Neolítico y hasta la protohistoria, los molinos de mano la convirtieron profusamente en harina. Aquellos primeros milenios en la historia de la dehesa sembraron el paisaje de monumentos megalíticos y nos dejaron las primeras representaciones del icónico fruto. La Unión Europea reconoció en 1992 la singularidad de este impresionante hábitat natural, que se extiende por más de 3,5 millones de hectáreas y se concentra fundamentalmente en el suroeste de la península ibérica. De esta superficie, 2/3 se sitúan en España,
donde se llama dehesa, y un tercio corresponde a Portugal, donde el nombre es montado. Generalmente, las dehesas ocupan terrenos de relieve suaves, donde la agricultura es poco productiva, sobre sustratos con poca materia orgánica. A lo largo del tiempo y en la extensión de su superficie, la dehesa no es un sistema estático. Es diverso en función de su arbolado, de las especies o de los cultivos que lo acompañan. Se conservan manchas de bosque mediterráneo, allí donde la orografía o las afloraciones rocosas han dificultado el laboreo o donde se ha mantenido la espesura para reserva de caza. Cuando se abandona, el espacio adhesado tiende a recuperar su aspecto original, aunque a veces la diversidad se degrada y reaparecen mayoritariamente jaras y retamas. La presencia de cierta cantidad de matorral entre los espacios aclarados es frecuente y necesaria, pues permite la regeneración natural del arbolado, protegiendo los nuevos pies de la boca y la pezuña del ganado. Allí donde la dehesa es demasiado abierta, los árboles están diseminados, presentan gran porte y suelen ser de la misma edad, condenados a envejecer sin reproducirse. Tras esta fase de fosilización, si no existe renuevo, aquí la dehesa desaparecerá por completo. En estos territorios, el desarrollo económico depende de la prosperidad de la dehesa. La ganadería ha configurado y mantiene este paisaje y es su principal aprovechamiento. Se trata de una ganadería extensiva, con los beneficios que ello conlleva de cara a la salud animal y a la conservación del ecosistema y sus recursos, que combina diversos tipos de ganado. Una producción única en el mundo son las piaras de cerdo ibérico, que recorren la finca en libertad, alimentándose durante los meses de montanera, cuando alcornoques y encinas sueltan gradualmente la bellota. La aparición de la peste porcina africana en los años 60 del siglo pasado fue un duro revés para esta cabaña ganadera, que llegó a perderse por completo en Portugal. En España resurgió con fuerza y se une a las industrias transformadoras cárnicas, fundamentalmente a los secaderos donde se curan los demandados jamones, paletas, lomos y otros embutidos ibéricos. Históricamente, el cerdo de montanera se combinaba con los rebaños de ovejas merinas para carne y lana. Durante siglos, el ganado lanar protagonizó la transhumancia y el valor de la lana durante la Edad Media y los primeros siglos de la Edad Moderna fue uno de los factores desencadenantes del proceso de adhesamiento. La caída del precio de la lana propició la cría de ganado vacuno, que antaño era solamente usado para labor y hoy en día está experimentando un notable incremento, cruzando las razas autóctonas con otras de mayor aptitud cárnica. El ganado caprino, aunque escaso, completa este abanico
Las cabras se adaptan al ramoneo y se alimentan también de matorral, contribuyendo a la conservación de la dehesa. Ovejas y cabras sustentan la industria láctea, en la que sobresale la producción de quesos. El presente y el futuro de la dehesa están en manos de los ganaderos. De su gestión depende que perviva. Un manejo que debe ser cuidadoso con el bien que preserva, pero que necesita ser rentable para que se conserve. Por otra parte, la dehesa es una explotación forestal altamente sostenible. La poda, además de incrementar la producción de bellota, proporciona madera y carbón vegetal, el tradicional picón de gran calidad. Solo en verano, cuando las temperaturas son más altas, puede extraerse el corcho, la corteza exterior del alcornoque, impregnada de una sustancia llamada suberina, que le confiere su peculiar capacidad aislante. La saca del corcho es un oficio de fuerza y delicadeza que se resiste a la mecanización, pues solo la destreza del sacador garantiza que no se dañe al árbol. La apreciada corteza se regenera espontáneamente en un periodo de entre 9 a 14 años. La industria corchera sobresale por su excelente ratio de creación de empleo. No es contaminante y sus desechos son reciclables. La dehesa sustentó tradicionalmente cultivos de secano, cereales y leguminosas, actualmente en regresión, siendo hoy día su faceta agrícola generalmente complementaria al uso ganadero con siembra de forrajes. Estos cultivos son fundamentales para la cría del ganado en extensivo, suplementando su alimentación en verano cuando el pasto se seca. En conjunto, la dehesa presenta potencialmente un ciclo productivo diversificado y rico, capaz de conjugar armoniosamente sus tres aspectos. Sin embargo, la tendencia de la política agraria comunitaria a considerarla exclusivamente como un pastizal supone una amenaza para la regeneración y conservación del arbolado ligadas a la variedad de sus usos. En este paisaje antrópico
La actividad humana coexiste con el ecosistema y alberga una fauna y una flora bellas y valiosas. En España, supone alrededor de un 33% de la red Natura 2000, cuyas directivas protegen la mayor parte de las especies que viven en este ecosistema. La diversidad local de plantas, sobre todo herbáceas anuales, alcanza valores comparables con los de los tipos de hábitat más variados del mundo. Este hecho es debido a la mezcla de especies adaptadas a medios abiertos y perturbados y especies forestales ligadas a la sombra de los árboles dispersos. En primavera, la dehesa estalla en una floración esplendorosa y es la época en la que los apicultores recolectan la mejor miel. La austeridad solemne del follaje de encinas y alcornoques tiñe sus copas con los largos amentos de sus flores. El sotobosque se ilumina con la constelación de las blancas corolas estrelladas de la jara, los ricos tonos púrpura de la lavanda ibérica, el cantueso o los pétalos frutales del majuelo. En rincones secretos se encienden las sofisticadas formas de las pequeñas orquídeas mediterráneas, preciosas joyas botánicas cuyos tubérculos soportan escondidos el estío para reverdecer en invierno, o se abren los capullos de otro tesoro vegetal de la dehesa, la peonía silvestre, la espectacular rosa de Alejandría. La fauna de la dehesa integra una importante variedad de invertebrados, anfibios y reptiles, esenciales en la cadena trófica. Mamíferos tan amenazados como el lince ibérico podrían llegar a recuperarse si su hábitat es respetado y consigue convivir con el ser humano. En los cauces se conservan interesantes poblaciones de nutria, que tiene entre sus presas los peces propios de estos ríos sujetos a estiaje: jarabugo, calandino, boga, barbos. La extensa red de charcas, pequeños embalsamientos de agua excavados tradicionalmente para abrevadero del ganado, constituyen un hábitat específico
aprovechado por las aves limícolas y anátidas. La amenazada cigüeña negra, de espléndido plumaje, también aprovecha esporádicamente estos ambientes. Desde que entran los primeros fríos, la dehesa recibe a las bandadas de grulla europea, que tiene en este territorio, donde se alimenta de bellotas, su principal destino de invernada. De la variedad de paseriformes a las pequeñas rapaces con estampas como el vuelo inmóvil del exótico elanio azul. El cielo y el suelo de la dehesa, que alberga sus especies presa, son el escenario de las grandes rapaces. Águilas, símbolo de la península ibérica, como el águila perdicera. La real o la imperial. De entre ellas sobresale la envergadura del buitre negro, que acompañado de alimoches y buitres leonados, aterriza entre sus congéneres al encuentro del alimento. El atractivo de esta biodiversidad, sumada al rico patrimonio etnográfico y artístico que han legado los siglos, atraen nuevas formas de provecho y se convierten en un manantial de oportunidades para el turismo y el ocio en contacto con la naturaleza. El creciente número de observadores de aves es una estampa que comienza a ser tan habitual como rentable para estos territorios. Por eso es necesario defenderla, por el valor intrínseco de este ecosistema y por su valor económico. Sufre plagas y enfermedades terribles, como la seca, pero el mayor peligro es el mal uso de sus recursos. El abandono de la gestión sostenible tradicional, con políticas ganaderas erróneas, con el incentivo al aumento de la carga ganadera y el impedimento a las rotaciones agrícolas, han propiciado una explotación inadecuada que impide la regeneración natural de este arbolado que clarea y envejece bajo el sobrepastoreo. Un deterioro que, por fortuna, aún es reversible. La dehesa como deseo de supervivencia primero de todos los seres vivos que en ella coexisten. La dehesa como deseo, segundo, de los seres humanos que de ella dependen.
dehesa como promesa de sostenibilidad, reserva de riqueza natural, de masa forestal para afrontar el cambio climático, de aires limpios, de aguas puras, de suelos fértiles que sustenten la biodiversidad y que sustenten también nuestra propia existencia.